saludarlos a todos, darles la bienvenida, agradecerles para quienes no me conocen o no hemos tratado en alguna vez. Mi nombre es Ileana Benay, soy presidenta del Círculo TAI. El TAI en este momento es una asociación de periodistas agropecuarios, reúne a periodistas que nos dedicamos, periodistas y comunicadores que nos dedicamos al sector agropecuario desde distintos ámbitos, tanto institucionales como periodísticos. Y desde la asociación, este año tenemos junto a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y la carrera de Comunicación, la diplomatura en Comunicación Agroindustrial, es nuestra primera corte. Y un poco a partir del armado del programa de la diplomatura en Comunicación Agroindustrial, nos dimos cuenta que hacía falta profundizar algunos ejes. Y a partir de esa necesidad nace esta charla y otras que vamos a seguir haciendo, este ciclo de charlas abiertas, porque nos pareció que también la posibilidad del online nos da la oportunidad de que colegas de otros puntos del país puedan acceder a la charla. Entonces, quisimos hacer uso de este recurso. Contarles también que en lo que va de la semana subiremos esta charla, por eso la estamos grabando, y va a quedar disponible en el canal de YouTube del Círculo, así que después vamos compartiendo los links por si quieren compartir algún conocido o replicarlo en algunas de sus redes, va a estar ahí disponible. Simplemente, muchísimas gracias, Tabita, por ser parte de esta propuesta, de haber aceptado la invitación que acercamos desde el Círculo, y con el objetivo un poco de entrar en la cadena de valor de la madera. Simplemente contarles a todos los participantes que Tabita Jiménez es diseñadora industrial, especialista en diseño estratégico e innovación. Su área de interés y de trabajo se centra en el pensamiento sistémico y en las cadenas de valor foresto-industrial. Se define como una articuladora entre lo público y lo privado para el diseño productivo territorial, y actualmente se desempeña tanto en el Ministerio de Industria de la provincia de Misiones como jefa del Departamento de Cadena Mueblera y Maderera. Además, es docente de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones, y donde se desempeña también como secretaria de investigación de la unidad académica. Paralelamente, coordina el Centro Tecnológico de la Madera de Misiones. Así que con este currículum y con la cantidad de áreas que va abordando Tabita al mismo tiempo, gestión de tiempo sería la charla que nos deberías dar, te damos la bienvenida y te agradecemos. Todos estamos para escucharte. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes por ahí el conocimiento que fui adquiriendo a través de los años, pero con una mirada muy desde el diseño, ¿no? Es por mi formación base. Así que bueno, la charla se llama La cadena de valor foresto industrial de Misiones. Y mi nombre, como dijeron antes, es Tabita Jiménez. Yo, como decía antes Eliana, me considero una articuladora público-privada, y en esa articulación público-privada entiendo que mi rol es gestionar y articular los recursos y las capacidades, la sinergia entre actores de este sistema foresto industrial, que es el que a mí me llama, ¿no? Es el que me corresponde y en el que, bueno, me desarrollo hoy en día. Bueno, yo de base soy diseñadora industrial. Desde que me recibí en el 2013, empecé a ejercer más en el área de mobiliario, y ese fue, bueno, desde la facultad ya tenía contacto con la materia prima madera, ¿no? Pero el mundo laboral y las prácticas in situ son mucho más ricas, ¿no? Digamos, se complementa con la facultad, pero bueno, ahí empiezo a introducirme al mundo de la forestoindustria, a conocer los eslabones. Trabajé también en comercialización de muebles, así que bueno, me desarrollo de manera particular como diseñadora industrial, y bueno, en el sector público coordinó la jefatura de la cadena mueblera y maderera en el Ministerio de Industria, que es como
esto que concreta, ¿no?, esta gestión público-privada, y una mirada también muy de la educación y de la formación y del diseño. Yo me especialicé en diseño estratégico para la innovación, entonces mi mirada del diseño es esta manera de ver de manera estratégica como la gestión del valor, pero no como una estética de producto. Nosotros vamos a hacer un recorrido a lo largo de la charla. Vamos primero a entender nuestro ADN desde Misiones, ¿no? Dónde estamos parados, qué capacidades tenemos y nuestras características más importantes. Después vamos a entender un poquito la cadena de valor desde una mirada un poco lineal, pero es para ponernos en sitio. Y después sí, vamos a ver la foresta-industria como sistema y cómo estos actores del sistema, situaciones y cosas que están pasando hoy en día, la van modificando, van mutando, y uno puede llegar a actuar para hacer modificaciones sostenibles en el tiempo. Vamos a terminar un poco con los desafíos y bueno, hacia dónde vamos. Desde mi mirada, obviamente. Bueno, para entender un poco el ADN de la foresta-industria misionera, tenemos que entender que Misiones es la segunda provincia más chica del país. Tiene el 90%, 91%, de su límite fronterizo con países, los países Paraguay y Brasil, y eso nos hace tener una constante interacción, sobre todo comercial, con estos países, ¿sí? Eso modifica un montón las reglas de juego en la foresta-industria, y también a nivel comercial, y como más simple también. Alberga la última porción de selva paranaense, lo que se llama Mata Atlántica. Tenemos una cuestión de logística importante. Desde cualquier lugar de Misiones son más de 1000 kilómetros para llegar a un gran centro de consumo como Buenos Aires. Entonces los grandes centros de consumo de por sí nos quedan lejos. Nuestras producciones son minifundistas, o sea, tenemos una producción basada en los minifundios, que son parcelas, las chacras que tienen alrededor de 20, 25 hectáreas, y eso es una característica importante también en la foresta-industria, porque la foresta-industria por muchos años fue abastecida por estos minifundios que diversificaban su producción en té, hierba, plantaciones forestales, ¿no? Y por ahí, en cantidad de hectáreas no eran mucho, pero si sumamos la cantidad de minifundios que tiene Misiones, sí hace una diferencia. Y algo que es sumamente importante, la foresta-industria es el segundo pilar económico de la provincia. La primera son los alimentos, y dentro de alimentos tenemos hierba, té, mandioca, digamos, es un conglomerado de producciones, ¿sí? Y, no menor, siendo la segunda provincia más chica, tenemos el 52% de la biodiversidad del país. Eso es un honor, pero también una responsabilidad para nosotros, ¿no? Sobre todo en la foresta-industria. Bueno, en la dinámica que hoy por ahí podemos tener, si quieren sumar alguna opinión o algo de lo que les voy contando, nada, interrumpimos y lo vamos construyendo juntos, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, este honor de ser la provincia que más biodiversidad alberga, y un orgullo, ¿no? También contra una gran responsabilidad que termina siendo una tensión, ¿sí? Una tensión para nuestra provincia, que es tan chiquita, que tiene que cuidar los recursos que ya tiene,
¿sí? Pero también tiene que producir. Entonces, nosotros en esta tensión, ay, voy a correr la pantallita, podemos decir que este dato, ¿no? De que la última porción de Mata Atlántica queda en Misiones, es porque el 95% de la selva paranaense se perdió en poco más de un siglo, y la mayoría de la selva paranaense estaba en Brasil, ¿sí? Acá en Misiones tenemos 1.100.000 hectáreas protegidas que conservan la Mata Atlántica, y es este corredor verde que se ve en la provincia, ¿sí? En el mapita. Bueno, nosotros poseemos una gran tradición foresto-industrial, es parte de nuestra cultura, ¿sí? Pude como hacer una línea de tiempo con los hitos más importantes que fueron desarrollando nuestra conducta en cuanto a lo ambiental y el tratado de nuestro territorio. Entonces, podemos observar que a principios del siglo XX, los obrajes estaban más cerca del río Paraná, porque se hacía la extracción de madera de la selva nativa, y el río Paraná era digamos, por donde bajaba hasta los puertos y hasta la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La famosa jangada, digamos. La famosa jangada, exactamente. En eso también sucede, en ese siglo y a principios también, que tenemos la llegada masiva, casi, de inmigrantes. Y ahí empezamos a tener esta cultura minifundista, ¿sí? Estos inmigrantes lo que tenían en ese momento eran el árbol y pocas herramientas, carruajes, entonces se fueron nutriendo ocupando esos recursos para generar sus iglesias, sus municipalidades, sus hospitales, sus casas, los puentes. Entonces, bueno, hay una trayectoria y desde ahí viene nuestra tradición. Después, ya para mediados del siglo XX, la provincia empieza a tener unos hitos importantes sobre los agronegocios. La celulosa y el papel empiezan a hacer agronegocios que cambian un poco la mirada de la producción, ¿no? Ya empiezan a tratar de abastecerse y necesitan estas producciones. Empieza a repensarse de manera sostenible los agronegocios. Y en la década del 90 hay un boom de la reforestación por la promoción que se le da a través de incentivos económicos a los minifundistas para que planten, reforesten sus chacras, ¿sí? Hoy en día estamos en un punto, yo le llamo la concentración de encrucijada, en que, bueno, poseemos plantaciones, nosotros producimos madera, pero la madera hoy en día, después les muestro los números, se comercializa casi sin agregado de valor. Bueno, entonces, como para reforzar la idea, es lo que le venía diciendo, que nosotros no explotamos la tierra, sino que la producimos. La explotación, no se hace explotación de madera, sino que a través de los años se fueron haciendo, a través de medidas de gobernanza,
la correcta regulación para que justamente seamos productores y no explotadores. Hoy en día nosotros vendemos madera nativa y madera implantada, pero ya desde una lógica más de sostenibilidad. Entonces, la explotación es extraer del bosque nativo lo que la naturaleza da, y es esta lógica de los obrajes en un inicio, pero después la situación cambia y evoluciona hacia una lógica de producción donde se planta, se maneja y se cosecha la materia prima. Nos da un horizonte más a largo plazo, y en cuanto a madera nativa y madera implantada, todavía existen los obrajes, existen las unidades productivas que lo procesan, pero una está abastecida o es nutrida por la reforestación, o sea, la producción, y otra, la regulación de la tala. Esto tiene que ver con la madera nativa y las leyes que hoy pueden regular esta actividad para no quedarnos justamente sin bosque nativo. Si ven la imagen, acá vemos el contraste bastante importante entre lo que es producción, lo que es el monte nativo, y lo que es una producción forestal, ¿no? Sí, y este equilibrio es un equilibrio muy fino que tiene que tener la provincia, porque como decía antes, y para mí es súper importante esto, somos la segunda provincia más pequeña. No tenemos tanto lugar para reforestar infinitamente, y un desafío grande es cómo seguimos agregando valor, cómo seguimos teniendo esta cultura de la producción forestal, pero con un agregado de valor. Bueno, los dos orígenes de la madera, ahí se ve bien en la imagen, ¿no? La madera implantada y la madera nativa. La madera nativa está regulada por el Ministerio de Ecología. O sea, si yo productora quiero tengo un predio de bosque nativo y quiero extraer esa materia prima, yo tengo que pedir permisos. Viene una especie de martillero de ecología y me dice, bueno, vos podés extraer este árbol porque tiene las dimensiones correspondientes, está sano, vas a poder hacer un mejor aprovechamiento, creció recto y demás. Las especies que no estarían en condiciones de extraerse no son habilitadas. Y ahí te entregan un documento del árbol con el que se circula después, ¿no? No ocurre eso con la reforestación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, ¿qué planta Misiones? En cuanto a reforestación, ustedes ven ahí la gran diferencia, ¿no? Entre diferentes cultivos. El pino es uno de los que ganan la carrera, pero también porque se lo utiliza para la celulosa, ¿sí? Se utiliza la celulosa, entonces, o sea, no sigue como en la cadena de valor a producto final, se quedan ahí, en celulosa, materia prima. Pienso en esta cantidad de pino, digamos, está también llevado porque, no sé, las dos plantas existentes tienen muchas hectáreas plantadas, o porque es rentable venderle a la celulosa. ¿O estuvieron primero los pinos y después las plantas celulósicas? No entendí la pregunta, Eliana, perdón. No,
que ese volumen que vos planteabas de que es mucho más el pino, es lógico, incluso uno lo puede ver, responde a que las empresas que tienen las plantas ya tienen sus plantaciones, o ese pino es plantado por productores privados que prevén de a un corto plazo entregar eso a la industria celulósica. Mira, no tengo los números exactos, pero la lógica es esta. Las empresas de agronegocios, las más grandes, digamos, sí tienen sus propias plantaciones de pino y la rotación es muy rápida, porque no necesitan que el pino crezca hasta el final. Sin embargo, los que sí utilizan como materia prima maderable, o sea, como madera, tienen un poquito más de tiempo, pero entre las especies, el pino es la que más rápido crece. ¿Sí? Ok, sí. En 15 años ya, ya tenés, ya podés talar, digamos. Igualmente, una gran tensión que ocurre hoy en día a causa de la pérdida de incentivos económicos para reforestar, ¿no? Que incentiven la reforestación. Sí. Digamos, hay una tendencia a que están bajando las plantaciones de pino a nivel provincial, ¿sí? Por eso también más empresas aserraderas, de aserraderos, están comprando tierra y haciendo sus propias reforestaciones, porque los minifundios que hablábamos antes, las chacras, ya no son una fuente proveedora de la materia prima estable. ¿Sí? Entonces, esa manera de asegurar eso es poder plantar su propio pino. Esto implica cambios también en el ADN de lo que vamos viendo después de las empresas también, porque empiezan a tener una lógica de producción más vertical, industrias que plantan, a veces hasta tienen sus viveros, plantan, extraen, tienen sus camiones para llevarlos hasta los aserraderos, después procesan y después tienen también sus camiones para llevarlos. Entonces, hay tiene un nombre específico, pero es esto, ¿no? Ya me voy a acordar, porque lo anoté para el final. Pero sí, van abarcando más toda esta cadena y van pudiendo ser más competitivos también, lo que va dejando afuera a las empresas que no pueden competir, que tienen que tercerizar, que tienen que abastecerse de las producciones de minifundistas. Perfecto. Bueno, después las otras producciones, Kiri, Paraíso tiene muy buenas características para lo que es muebles, se pide bastante, Araucaria, Eucaliptus, más para las partes estructurales, casas, vigas, bueno, el pino también, depende también mucho de la calidad, ¿no? Después, en lo que es maderas nativas, se vende en menor medida, pero tenemos algunas especies que son las más comercializadas y tienen que ver mucho con la tracción del mercado. Grandes centros de consumo ponen de moda alguna de las maderas y, digamos, es lo que vale más en ese momento y, digamos, lo determina como el mercado, el valor y el abastecimiento. El abastecimiento no es seguro tampoco, pero bueno, hoy en día, por ejemplo, el cedro fue muy famoso, pero hoy en día no es una de las maderas más requeridas. Por ejemplo, hoy en día el petiribí, que es el oro negro, es una madera que piden muchísimo para muebles y decoración. No sé si está acá.
La guayubira en su momento, no está acá, pero la guayubira en su momento también fue una madera de tendencia. Bueno, la cadena de valor. Para la cadena de valor utilicé la cadena de valor que propone Porter en los años 80 y que en realidad es más una herramienta para analizar la cadena de valor o el agregado de valor que tiene una empresa dentro de sus propias instalaciones, ¿no? De su propia infraestructura, qué hace dentro. Pero, bueno, para explicarles cómo para que podamos entender de qué hablamos cuando hablamos de cadena de valor, me parece un ejemplo estupendo, porque empezamos con la producción primaria. La producción primaria tiene que ver con, más que nada, los viveros, los plantines, la genética que determina cuál es mejor para el suelo, para las condiciones, para los factores climáticos, etc. Y después viene la primera transformación. La primera transformación ya se hace en el aserradero. La primera transformación es cuando ya hay intervención de tecnología o conocimientos para poder procesar algo y convertirlo en otra cosa diferente a lo que era. En el corte de tablas, ahí ya hay un primer valor agregado por las máquinas, por la tecnología, por la infraestructura que tiene la empresa, por sus propios procesos y demás. Es mínimo, pero es el primero. Después, en la segunda transformación, podemos ver que la segunda transformación se empiezan a agregar más procesos. Acá hay más tecnología, más mano de obra, más conocimientos. Acá podemos ver, por ejemplo, una empresa que hace su primera transformación en su aserradero y luego tiene la parte de construcción o elaboración de tableros de Finger, por ejemplo, ¿no? Ya está haciendo una segunda transformación. La de tableros, la de multilaminados, productos papel, cartón también, ya son segunda transformación. Partes de muebles. Las partes de muebles son súper interesantes, después les voy a contar como la lógica que venimos trabajando desde el Ministerio con lo que es remanufactura de partes de muebles. Y después, acá no está, ahora veo. La tercera transformación es el producto final, ¿sí? Que acá dice demanda, destino. Pero la tercera transformación es el producto final, cuando ya es el producto que le va a llegar al usuario final, ¿no? Una silla, una mesa, una casa construida es un producto final, el mango de una herramienta, ya cuando la herramienta está lista, es producto final, pero ese mango de la herramienta que por ahí podemos hacer en la provincia y se la vendemos a una productora más grande que elabora herramientas manuales, por ejemplo, esa pieza aparte es de segunda transformación. Entonces, tenemos todo lo que es producción primaria, que tiene que ver con el vivero, el plantín y la producción, todo lo que es plantación. Después la segunda transformación, que es ya en el aserradero. La segunda transformación es ya la remanufactura sobre esas tablas, qué valor más le podemos dar. Y la tercera siempre va a tener que ver, la tercera, con el producto final. Acá les traje un ejemplo sobre la primera transformación, la tabla. La segunda transformación, que es una pieza aparte, todavía no está terminada, va a ser parte de un sistema mayor, y el producto final es de la tercera transformación. Para que tengan una idea, estos son los numeritos. Nosotros vendemos el 73% de la madera que se produce en Misiones, el 73% se vende como tabla.
¿sí? De lo que sale de, o sea, sin valor agregado. El 23% ya hay más remanufactura, hay una idea de agregado de valor, esto puede ser, como les decía antes, tableros, patas de mesas, estructuras de somier, patas de somiers, o sea, piezas partes, ¿no? Y el 4, apenas el 4%, se comercializa como producto final, ¿sí? Así que o sea, ¿cómo lo veo yo? Y desde obviamente desde mi formación de diseñadora, ¿no? Es que la gran oportunidad es poder seguir agregando valor y poder llegar a aumentar estos porcentajes, ¿no? Sobre todo de la segunda transformación y la tercera. Nosotros tenemos 2 rutas que nos atraviesan de norte a sur, son nacionales y son súper importantes a nivel foresto industrial. Tenemos la 12 y la 14. Las 2 tienen sus características bastante particulares. La 12 es una ruta que trabaja muchísimo en la madera implantada, altamente tecnificada, tiene mucha tecnología, no todas, pero es una característica de la ruta 12. La 14 trabaja madera implantada, pero también trabaja madera nativa, todavía hay aserraderos de madera nativa, hay carpinterías, hay fábricas de muebles de madera nativa, hay fábricas de muebles de madera implantada, pero la gran diferencia por ahí es que la 14 todavía necesita un salto y seguir evolucionando hacia la profesionalización, hacia tener mayor tecnología para desarrollar sus procesos, ser más eficientes. Bueno, hay bastante que hacer, pero bueno, esas son por ahí las características de esas 2 rutas, que son las más importantes. Bueno, vimos de manera lineal cómo Porter nos plantea esto de la cadena de valor y cómo nosotros la podemos identificar en producción primaria, primer eslabón, segundo eslabón, tercer eslabón. ¿Sí? Por mi formación y manera de encarar por ahí esta gestión y articulación del sistema, les voy a mostrar desde mi punto de vista cómo se ve este sistema, cómo reconozco los actores y demás. Para eso acudo a la teoría de sistema complejo. Un sistema complejo es una totalidad organizada cuyos elementos se definen unos a otros y no pueden entenderse por separado. Se comprende en sus relaciones y no en sus partes, ¿sí? Esa es la lógica con la que trabajo en los diferentes trabajos, viéndolo de manera sistémica, no de manera lineal como Porter propone. Entonces, de manera sistémica, si no hay orden, es muy complicado, ¿sí? Lo que nosotros podemos ver en un sistema es que un sistema está compuesto por diferentes actores, situaciones, personas, que interactúan entre sí, instituciones también interactúan entre sí, son interdependientes, pero en sus relaciones hay una retroalimentación, a veces buena, a veces mala. Y bueno, en la forestoindustria, el sistema complejo que nosotros podemos observar es, bueno, el árbol, el aserradero, el mercado, la logística, la política, la comunidad, y no se explican aisladamente, sino por cómo se condicionan mutuamente sobre un mismo territorio. Bueno, entendamos que complejo puede parecer al principio complicado, ¿sí? Si nosotros nos imaginamos a la forestoindustria
como un gran reloj con sus engranajes, con sus ejes, con sus poleas, y toda funcionando sincrónicamente. El tamaño de las poleas puede cambiar porque una puede traccionar más que otro actor, un actor puede traccionar más que otro actor, tener más peso. Si nosotros lo miramos así, parece, ¿cómo podemos entender eso, no? Pero sin embargo, si lo empezamos a descomponer y a entender cuáles son estos actores y cómo influyen en este sistema, nosotros podemos entender que es complejo y no es complicado, pero eso implica cierta profundidad, ¿no?, de la cuestión. Y también desde diferentes disciplinas, porque yo como diseñadora industrial puedo tener una mirada sobre el sistema complejo de la forestoindustria y muy arraigada o muy con foco y visión hacia el valor agregado, y alguien por ahí con una formación más por ejemplo, una persona con formación en genética va a decir, no, a ver, mi mirada va a ser como más desde la genética del árbol, a ver cómo se puede mejorar y con este clima y con estos factores y con estas características de la tierra y con esta... ¿Se entiende? O sea, hay como múltiples miradas, la idea es siempre trabajar multidisciplinariamente, escuchar las diferentes voces. Y si volvemos a la linealidad, nosotros podemos avanzar en la plantación, perdón. El árbol, la madera, la logística, va a la empresa, sale tabla. A veces la misma empresa sigue remanufacturando y sale una pieza aparte, logística, y se va a otro lugar. A veces la misma empresa que hace la pieza aparte también sigue remanufacturando a través de su tecnología, sus conocimientos, lo que les va pidiendo el mercado, y llega a un mercado y a un usuario final, ¿no? Esto, si lo vemos linealmente, no nos da nada de información. O sea, nos da como un nivel de comprensión bastante superficial, pero, y muchas veces, por ejemplo, hay un caso, se llama Di Madera la empresa, está en Leandro en Alem. Ajá, y ellos lo que hacen es, tienen su aserradero propio, aserran su madera, tienen su proceso de secado y demás. Después de su fábrica salen piezas partes, chasis de sillas, por ejemplo, que otra persona, otra empresa lo termina de tapizar, laquear y demás, y también salen sus propios productos, ¿sí? A veces suele pasar esa situación, a veces una empresa está encargada de todo el proceso, a veces solo hace una parte. Yo lo veo más de esta manera, ¿sí? Así se puede ver un sistema. Tenés desde lo que es el vivero y se va ampliando y le vas poniendo más componentes y más actores y más situaciones, y eso se va haciendo un gran mapa de actores y se pueden definir interrelaciones y también se pueden definir acciones que contrarresten efectos negativos, ¿sí? Si nosotros conocemos todo el sistema, todos sus actores y cómo funciona ese sistema, podemos intervenir en él. Por ejemplo, Misiones. Misiones tiene 700 aserraderos, pero no tiene, por ejemplo, hablando de un caso concreto que le pasa a las empresas forestindustriales, es el acceso a la energía eléctrica es muy caro. A diferencia de otros lugares, no. Entonces, si yo puedo entender esto y que no tenemos, nosotros podemos trabajar en acciones a largo plazo, en ver cómo nosotros podemos llegar a tener generación de energía en la provincia, o a más corto plazo, viendo cómo entidades financieras pueden ayudar a las empresas hoy en día
a generar energía sostenible a través de paneles solares y demás, y esas acciones van haciendo que, digamos, que el sistema pueda mejorar, siempre mejorar, es la idea, ¿no? No todas las acciones mejoran, pero sí hay que entenderlo como para que, entender que la acción que yo voy a proponer para la mejora del sistema sea realmente eficiente, le sirva a alguien, y modifique de manera sostenible esa problemática. Entonces, bueno, lo que les decía, lo veo más de esta manera, el recurso forestal que llega a la unidad productiva, pero se va encontrando con diferentes actores a los que tiene que responder, o con los que tiene que interactuar, o con los que tiene conflicto. A la unidad productiva no llegó la madera porque la guía no salió de ecología, o la unidad productiva de repente tiene que parar porque una habilitación municipal no le permite seguir. ¿Se entiende? La Bueno, logística es uno de los puntos que más también demanda el sector, ¿no? Desde poder hacer más a través de hidrovía o bueno, los bitrenes en su momento. Hoy por hoy son muy pocos los tramos que están habilitados. sí. La logística es, bueno, nosotros tenemos, como les decía antes, grandes distancias a los centros urbanos y sobre todo al puerto. Entonces, el mayor costo se va en logística. Una de las maneras también de proponer una mejora del sistema fue el puerto de Posadas. Bueno, hay un tema de las regulaciones de cabotaje y demás, que todavía, o sea, no se logra una sinergia total con Nación para que no termina siendo sostenible todavía, ¿sí? Pero sí, es un problema y es una demanda del sector bastante importante. Entiendo yo, y es la lógica del agregado de valor, que la logística, hoy en día, con un producto que es un commodity, que es un producto que no tiene valor diferencial, como una tabla de madera, nuestra tabla de madera compite con una tabla de madera de Entre Ríos, que está mucho más cerca. Entonces, al no tener valor diferencial, competimos por precio. Y la logística es un factor súper importante. Ahora, si nosotros podemos tener valor diferencial en nuestros productos, esta logística se va a ver un poco más disminuida porque el valor que yo le estoy dando a un usuario final es mayor. Entonces, ¿qué significa? Más valor económico. No es solo simbólico, es económico también. No es lo mismo cargar un camión con tablas de madera que cargarla con patas de somier, ¿sí? El valor y el valor agregado del producto hace que se contrarreste un poco más el tema logístico. Bueno, cuando les hablo que es complejo, es complejo. Si nosotros podemos desgranar esto, y yo voy a ir nombrando a algunos de los actores realmente porque es bastante complejo como nombrarlos todos, les dejo sí como para que puedan ver, pero hay diferentes. El sistema, a su vez, tiene sistemas transversales. Nosotros podemos definir que el sistema en una empresa es su tecnología, sus recursos humanos, sus conocimientos, su maquinaria, sus canales de comunicación, sus proveedores, ¿no? Pero a su vez funciona en un sistema económico que tiene su regulación, sus impuestos, sus propias reglas en cuanto a la formalidad jurídica, en un sistema legal en donde tiene que tener ciertas habilitaciones, la documentación para
para poder explotar ciertas parcelas, como le decía en el caso de la madera nativa. Tiene un sistema educativo que es el que nutre con profesionales que a su vez van a trabajar ahí en esa empresa y profesionalizar esa industria. Entonces se nutre de diferentes sistemas. O sea, el sistema es bastante amplio y uno lo puede ir abriendo muchísimo, ¿sí? Sí es importante saber, por ejemplo, que en una primera generación de la materia prima, por ejemplo, nosotros podemos tener actores como los viveros, los contratistas, propietarios de tierras forestales, si son minifundistas o si son grandes extensiones también, proveedores de insumos forestales, los servicios de certificación, manejos sustentables, digamos, en sí son actores, ¿sí? Después, en la extracción y cosecha, contratistas forestales, operadores de máquinas, transportistas, empresas de logísticas, proveedores de maquinaria forestal. En cuanto a la segunda transformación, ya nos vamos a la remanufactura, piezas de partes muebles, fábricas de muebles, carpinterías industriales, fábricas de aberturas, de pisos, de revestimientos, de piezas partes, de vivienda y construcción, objetos, productos de diseños, empresas de remanufactura, como les decía. Después, los profesionales que agregan valor e innovación y desarrollo tecnológico al sistema, arquitectos, diseñadores, ingenieros, las universidades, los laboratorios, institutos de investigación, centros de diseño, por ejemplo, el Instituto INDE, la Facultad de Arte y Diseño, las universidades, también Facultad de Arte y Diseño, con las carreras por ahí que más contacto tienen con la materia prima, los diseñadores, los arquitectos construyendo casas y su rol súper importante en la aplicación después de este material a productos finales, ¿no? A propuestas que después terminen siendo producidas. Consultores, incubadoras y aceleradoras, organismos de transferencia tecnológica. De comercialización tenemos actores como los distribuidores, los mayoristas, los comercios especializados, casas de muebles, desarrolladores inmobiliarios, en el caso de las casas de madera, por ejemplo, e-commerce, exportadores, consumidor final, ¿no? En exportación e internalización también tenemos actores como los exportadores también, despachantes de aduanas, agentes de carga, certificadoras. Ahí tenemos las certificadoras FCC y PEF, organismos de financiamiento, organismos de promoción a inversiones, organismos de promoción comercial, muchas veces, a veces un Ministerio de Industria que genera una acción de ronda de negocio fuera del país puede ser generador justamente de esta promoción comercial y generación de reuniones comerciales. Financiamiento y soporte comercial, los bancos, un fondo de crédito, por ejemplo, de emisiones, los fondos de garantía, por ejemplo, el FOGAMI. Las empresas las empresas forestindustriales acuden mucho a los bancos cuando necesitan invertir en tecnología, más que nada en tecnología, ¿sí? Entonces, bueno, justamente el fondo de créditos, tener un fondo de garantía de emisiones que pueda salir de respaldo a la empresa para que tome un crédito que tal vez no puede, digamos, no tiene el respaldo en bienes personales que tendría que tener. Representación y articulación, FAIMA es la cámara madre de casi todas las cámaras que representan después, las cámaras regionales que representan al sector forestindustrial. Nosotros en Misiones tenemos dos cámaras, están a su vez dentro de FAIMA, una es Apicofon y otra es Amayadab. Perdón. Yo creo que por ahí una gran deuda de las dos cámaras es todavía no tener
no trabajar el sector de productos finales de madera más sectorizado, ¿no? O sea, como tienen más empresas socias que son de grandes aserraderos, y el mueble, el producto terminado, tiene algunas necesidades y demandas más específicas, ¿sí? Cámaras empresariales, como le decía, los sindicatos que representan, ¿no? Sobre todo a los trabajadores, federaciones, asociaciones profesionales, universidades también, círculos, mesas sectoriales, Estado y políticas públicas. Por un lado tenemos todo lo que es nacional, Secretaría, Ministerio de Agricultura, Secretaría de Industria, organismos forestales, el INTA, el INTI, organismos de comercio exterior, y en el Estado provincial los diferentes ministerios, como le decía anteriormente, el Ministerio de Ecología con las guías, el Ministerio de Industria con lo que es habilitación industrial, las municipalidades también hacen habilitaciones industriales, y todo lo que son políticas públicas, por ejemplo, desde un desarrollo de parque industrial en una ciudad, hasta, no sé, Ministerio de Hacienda generando los fondos o invirtiendo fondos en créditos para empresas que necesitan inversión en tecnología y demás. Bueno, acá me van a disculpar, pero este es mi mapa foreste industrial, y por ahí les traigo así algunas intervenciones que por ahí como que son fáciles de interpretar y reconocer. Por ejemplo, yo trabajo mucho en la facultad y en el Ministerio de Industria, entonces, por ejemplo, nosotros notábamos un problema importante, y es un problema sistémico, que los egresados de diseño industrial tenían una desconexión muy importante con la industria que generaba bienes finales de la provincia. Entonces, en base a eso, y con la Facultad de Arte y Diseño, lo que hicimos fue generar una actividad para que a la empresa se le pudiera hacer un poco más fácil acceder a diseño, y el diseñador pudiera mostrar cuál es el trabajo proyectual que hace específicamente cuando tiene que desarrollar productos, ¿sí? Porque en la desconexión entendíamos y veíamos, también por la interacción constante que tenemos con el privado, veíamos cómo la empresa tenía como un tabú importante en cuanto al diseño y el trabajo del diseñador, porque por ahí no entendía la actividad proyectual, cuánto le podía llegar a costar, si realmente valía tener un diseñador en su planta, en su estructura organizacional. Entonces, bueno, desarrollamos este programa ya lleva 8 empresas que están trabajando con diseño, unas de madera. Bueno, entonces, bueno, se hizo esa sinergia, y se trata de intervenir el sistema justamente con acciones que hagan puente entre cosas que naturalmente deberían hacer match, pero que había algo que pasaba que no hacía. Pero que nos damos cuenta que, por ejemplo, como veíamos hoy en los números, el 4% nomás de lo que se vende fuera de la provincia en productos en madera es producto final, el 4% nomás. Entonces, lo que hicimos es empezar a trabajar escalas intermedias. Ahí ya trabajábamos con mapas industriales, identificar empresas que sean aserraderos, y empiecen a incorporar procesos de valor agregado a sus producciones, por ejemplo, tableros, patas, como le decía hoy, estructuras, tapas de mesa, digamos, todas las que podían remanufacturar, empezamos a identificarlas, entender su capacidad y vincularlas a través de rondas de negocio con fabricantes de muebles de grandes ciudades como Córdoba, Buenos Aires,
fabricantes de muebles que por ahí podían tercerizar esas piezas y partes. A nosotros nos conviene porque en ese proceso de agregar valor, queremos llegar a que ese 4% suba. O sea, quisiéramos que ese 4% sea más alto. Pero lo que tenemos es un 23% de empresas que todavía están vendiendo remanufactura. ¿Por qué no ayudarlas a ir creciendo en valor agregado en vez de saltearnos ese paso? Así que bueno, por ejemplo, maneras de influir en ese sistema era justamente generando las conexiones. Las rojas son las conexiones que se generan con la industria, ministerio, facultad, el Instituto IN, que es un instituto de diseño. Después, para las piezas partes, todo lo que es empresas fabricantes de muebles, con la empresa industrial de Misiones, y el Ministerio de Industria. Después lo que les decía, por ejemplo, la promoción a inversiones para generar energía sostenible, también financiamientos que se generan a partir de acciones que uno trata de encarar para mejorar, modificar el sistema, ¿no? Empresa, energía y bancos, instituciones financieras. Esos son algunos de los ejemplos que por ahí destaqué. Bueno, el sistema, como hablábamos, el sistema es bastante complejo y si nos ponemos a ver la cantidad de actores, nos damos cuenta de que es un sistema que está totalmente definido por lo que le pasa a todos sus actores, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las características que podemos notar dentro de características del sistema forestal industrial primero que es una totalidad no descomponible, o sea, no se puede, por ejemplo, analizar a Picoform como cámara si no entendés a la industria, al trabajador, a la demanda, a la fijación de precios, a la competitividad que podemos o no podemos tener desde la provincia con otras provincias. Entonces, es importante entender bastante el sistema, pero es importante entender que por ahí vemos a veces noticias de una acción específica, pero que es importante tener, bueno, ¿de dónde sale la problemática? ¿Por qué se está resolviendo así? ¿Y qué repercusión va a tener? ¿No? Para empezar a entender esos engranajes que funcionan. Multidominio, como les decía, un sistema puede estar compuesto por instituciones, por personas, por organizaciones, por cosas. Así que bueno, es multidominio. No es lineal y hay una retroalimentación, por eso primero empecé a mostrarles como esta linealidad de la cadena de valor de Porter, pero después es imposible explicar la cadena de valor y cómo se ve influenciada por los diferentes actores sin recurrir a un mapa. Otra característica de los sistemas que está bueno entenderlos es como que una de las propiedades es la emergencia. Por ejemplo, cuando sucede algo que no nos esperamos, por ejemplo, el COVID fue algo que no nos esperábamos, pero cambió de una manera tan radical el sistema. Esto que está, o sea, esta virtualidad que para nosotros es tan natural hoy en día, se aceleró porque, bueno, ya se venía trabajando algo de virtualidad, pero venía como a paso lento y de repente vino el COVID y de repente cambió todo. De repente la empresa tenía que tener protocolos de higiene y seguridad. Y bueno, se dispararon un montón de cosas y hay cambios que siguen repercutiendo. O sea, hay cambios que quedaron y fueron cambios más estructurales, ¿sí? La historicidad también es importante, conocer de dónde venimos, las características que tenemos nosotros en nuestro ADN territorial, para entender cómo va a ir evolucionando la cosa y por qué hacemos lo que hacemos
tenemos lo que tenemos y actuamos como actuamos, ¿no? Algo de datos duros. Argentina tiene 1.300.000, un poco más de 1.300.000 de hectáreas reforestadas, y el 80%, más del 80%, se organiza, o se, podríamos decir que acaparan 4 de las provincias del litoral o del NEA, que son Entre Ríos, Chaco, Misiones y Corrientes. Misiones tiene 370.000 hectáreas reforestadas, 700 aserraderos en la provincia. La foresta industrial es la segunda economía más importante de la provincia de Misiones. Genera más de 6.000 puestos de trabajo. Y esto. Bueno, pasamos por tendencias, que es la última. No sé cómo estamos de tiempo. Estás muteada. Sí, estamos con tiempo como para poder después pasar a una ronda de preguntas, quizás ahí tener que volver, pero estamos bien porque son 7:15, así que si vamos hasta las 8 era más o menos el promedio, un poquito más inclusive. Genial. Bueno, hay 3 escenarios posibles. Seguir como estamos con este sistema forestal industrial, y es seguir que el mayor porcentaje de madera que se vende para fuera de la provincia sean tablas. El otro escenario posible es trabajar sobre el sistema forestal industrial para pegar un salto de valor. Tenemos caso Brasil, por ejemplo, súper industrializados, con mucha tecnología, con mucha capacidad productiva, trabajan muy bien lo que es el valor diferencial. Y un tercer escenario que me parece una vía bastante equilibrada entre nuestra tensión de explotar y producir, que naturalmente tenemos en la provincia, y es más vernos como una bioeconomía conviviendo con nuestra diversidad, nuestra naturaleza, pero produciendo estratégicamente. Producir estratégicamente es generar más valor estratégico, o sea, más valor agregado estratégico hacia mercados estratégicos, pero cuidando la naturaleza, y que la naturaleza también sea una fuente de valor para nosotros los misioneros. Bueno, y siendo por ahí de la comunicación, ¿no? Lo que me parecía interesante por ahí dejarles de esta charla es, por ahí no la cantidad de actores y sus relaciones y demás, sino que, bueno, esta experiencia trabajando en el sector forestal industrial se va construyendo día a día con el trabajo que vayan haciendo, con lo que vayan conociendo del sector. Entender lo complejo para que deje de ser complicado es justamente eso, o sea, es una construcción constante, no se puede aprender todo de un momento para otro, pero es justamente eso, reconocer los patrones, mostrar las interrelaciones, leer las relaciones históricas y comunicar y dar claridad. Me parece como el mensaje más que les quería como dejar. Por eso les mostraba todo el mapeo de actores y demás, que me parece importante. Bueno, eso. Bien, gracias Tabita por esta mirada del sector forestal, muy generosa y que también abre como otros frentes. Somos 14 conectados, de los cuales aprovecho un poquitito para contarte que, aparte de periodistas de acá de la provincia de Misiones, vos apuntabas también hay algunos comunicadores, apuntabas que hay chicas de la carrera
de diseño industrial, también hay periodistas de Santa Fe, así que por ahí un poquito se fue abriendo el juego y se fueron sumando mientras te escuchábamos. Patricia Escobar es quizás del equipo de periodistas que está hoy, de locales, la más especializada en el sector. Abrimos el espacio de preguntas. No sé si alguno de los conectados quiere iniciar con alguna pregunta. Como para disparar la conversación, tenemos tiempo y a la disertante a mano. Levantan la mano, toman la palabra. ¿Sí? ¿Víctor? Ahí. Quería preguntar, así en rasgos generales, por los datos. Hola, Tabita. Hola. Por lo que comentaste de los aserraderos, el número total, 700 aserraderos, más o menos se viene manteniendo en los últimos, qué sé yo, 15, 20 años, no sé si no me equivoco, pero te quería preguntar si en los últimos años, vos hablaste un poco de la pandemia, ¿se vio alguna especialización por ahí el que trabajaba solo madera así aserrada, si empezó a hacer dos líneas, a hacer también un poco de remanufactura? O sea, fueron cambiando la estructura de esos aserraderos en general. Sí, vos sabés que lo que se nota es una evolución, sí, no es la mayoría, pero se nota una evolución en cuanto a empresas que estaban muy bien tecnificadas, profesionalizadas y demás, empiezan a tener certificaciones, o sea, apuntan a un mercado externo, digamos, empiezan a generar como esa estructura más de empresa, no tanto de emprendimiento familiar o de pyme familiar, que por ahí es como lo que estamos más acostumbrados a ver. Pero ahí yo creo que el mismo mercado les va pidiendo, o sea, alma emprendedora para mí, el empresario, en un momento de su desarrollo, empieza a preguntar, ¿qué más puedo hacer con esto? Y bueno, primero aserra, después ya el secadero, después, bueno, tiene la chipeadora y entonces produce su propia... Y después, bueno, sabe que le sobra cierto descarte, entonces agrega como la parte de tableros. Eso vi bastante empresas que son aserraderas y que últimamente incorporaron la parte de tableros, generación de tableros. Tanto en materia implantada, materia prima implantada, como materia prima nativa. Después también, o sea, ya ahí, pero hay que incorporar un poco más de tecnología, cepilladoras y demás, o sea, más tecnología de precisión y operarios también de precisión, empiezan a hacer piezas partes. Por ahí algunas la hacen como esporádicamente, periódicamente, no es algo que hoy sea una fuente de ingreso seguro, pero justamente en esa situación sí pudimos observar que ayudando a algunas empresas con rondas de negocios, pueden generar como una proveeduría un poco más estable para que esa unidad de negocio, si se quisiera decir, no es una unidad de negocio, pero es una diversificación, ¿no?, de su propia producción, crezca. Está bien. Perfecto, clarísimo. Pedro. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias, Tabita, por la presentación muy clara, muy precisa. También quiero agradecer a Patricia, que aceptó nuestra invitación. Como le dije, iba a prestigiar nuestra actividad. Yo me quedé con una pregunta, me hizo una llamada importante. Cuando hablaste de la Ruta 14, hablaste de la carpintería de fábrica de muebles que todavía necesita evolucionar y profesionalizarse para ser más eficiente. Quería saber si hay estrategias, si se están pensando o cómo se podría empezar a pensar ese tipo de estrategias para llevar a esa evolución, a esa profesionalización en ese sector, en esa línea. Gracias. Bueno, ahí yo vengo preguntándome también lo mismo. El trabajo final de mi especialización justamente hablaba de las características que tiene la carpintería más chica, que empieza primero con producción a medida,
pero después pasa algo en el medio, y yo creo que es un salto a empezar a sistematizar. Entonces, cuando dice, bueno, yo ya tengo que tener un modelo de silla y esta silla me tiene que salir así siempre, entonces tengo que buscar proveedores más empezar a sistematizar, para mí es el salto, como ese clic que la empresa hace para sistematizar, escalar y proponer algo como una oferta de valor más constante y decir, bueno, yo voy a hacer esto, ¿no? Muebles de interior para dormitorio, por ejemplo. No todo, no a todo el mundo, no en todas las medidas, no en cualquier terminación. Establecer como su propia identidad, creo que para empezar a trabajar con esas empresas y presentarles, por ejemplo, un programa de desarrollo de proveedores para conectar mejor con una empresa que le compre piezas partes que siempre sean así y que siempre tengan el agujerito en la misma, con el mismo diámetro, en el mismo lugar y demás. O sea, está bueno trabajar con ellas de esa manera porque así les va como, van como integrando esa sistematización. O sea, para mí, la empresa, la carpintería que empieza a sistematizar, está bueno que no haga, o sea, o que haga una cantidad reducida de propuestas de valor, muebles, o lo que sea, o pieza aparte. La pieza aparte es sistematización full, entonces le puede ayudar a dar ese... eso es lo que más veo yo, o sea, porque también hemos fallado en proponer misión diseño, por ejemplo, a empresas que no estaban todavía en condiciones. Perdón, Tabita, ¿a qué te referís con pieza party? Si puedes explicar ese término que es. Pizapartismo. Estamos promoviendo desde la provincia el agregado escalonado de valor. Entonces, por ejemplo, si un aserradero empieza a incorporar tecnología y tiene cierta capacidad para generar solo la patita de somier, ¿sí? Sí. Eso ya es pizapartismo. O tapas de mesa, ¿sí? Nosotros tenemos un gran problema de logística y poder aliarnos con empresas que ya tengan definido su mercado. Por ejemplo, ¿no? Un Fontenla, ya sabe a quién le vende, cuál es su público objetivo, cuáles son sus redes de comercialización, de distribución, su marca. Ellos saben todo. Pero si nosotros le podemos hacer las tapas de mesa de sus mesas, nuestra logística va a ser más eficiente que hacerle la mesa acá. Le ahorramos a la empresa tener esa producción dentro de su estructura. Y bueno, hay que lograr cierta confiabilidad de la provisión, ¿no? Del proveedor, la calidad, la sostenibilidad a lo largo del tiempo. Pero sí, eso empieza aparte. El producto no terminado. ¿Hay casos de piezas partes que hoy se estén haciendo en la provincia y que ya se puedan considerar, no sé, sin caso éxito, pero de referencia para esto? Porque creo que de todo lo que hablamos, si alguno de nosotros tenemos que estar pensando en el título es ese. Misiones apunta a la pieza parte como salida para el sector forestal. Y me parece súper interesante porque yo hasta pensaba... me ponía a pensar que desde la disciplina del diseño industrial, por ejemplo, que es por ahí la que más me toca de cerca, ¿no? Diseñar pieza aparte tiene que tener una lógica bastante interesante para pensar eso, ¿no? Cómo una pieza va a ser parte después, pensando en sistemas, y como veníamos hablando de un sistema mayor. ¿Cómo se va a acoplar a eso? ¿Cómo tiene que ser perfecto? ¿Cómo? ¿Sí? Y los diseñadores tranquilamente podrían diseñar piezas partes y no solo productos finales. Abre como una nueva posibilidad de desarrollo. Y bueno, tenemos, por ejemplo, Industria Luz,
Industrial UF está en Puerto Rico, ellos hacen mesas, sillas, ellos ya venían trabajando con piezas partes de chasis de silla, le decimos a los esqueletos de sillas que no están terminados ni tapizados, ¿sí? Y que se venden. Y, por ejemplo, hoy en día ya realizan bases de somier, por ejemplo, que no es un producto terminado, necesitas solo generar la estructura y que alguien más lo termine, parrillas de cama, tapas de mesa todavía no. Después, en San Vicente, por ejemplo, hay una productora de colchones, Super Colchón se llama la fábrica. Ellos, por ejemplo, en su momento le vendían a Platinum, y hoy Ok. son grandes proveedores de, por ejemplo, un Taurus a nivel provincial. Imagínate que a nivel provincial también sucede eso. Di Madera, con chasis de sillas también. Después, ay, no se me vienen más a la cabeza. Pero sí, hemos tenido como antecedentes de éxito, te podría decir, en esas vinculaciones. Bien, perfecto. Daniela Costa pregunta, un poco va relacionado a lo que venimos hablando, ¿qué productos con mayor valor agregado se están fabricando actualmente? Sean o no piezas parte, digamos, por ahí ya las habíamos descrito. Uh-huh. Bueno, ahí tenemos algunos antecedentes. El valor agregado tiene que ser estratégico sí o sí. Nosotros podemos tener, no sé, una pieza realizada artesanalmente y tiene mucho valor agregado, porque la intervención que hubo ahí es alta, pero si no es estratégica, no puede recuperar su valor económico. Entonces, por ejemplo, una fábrica de muebles que para mí hace punta en diseño y valor diferencial es Di Madera. Di Madera, como les decía antes, tiene el aserradero, hace pieza aparte y tiene producto final, trabaja muchísimo con diseño, tiene catálogos súper diseñados, valga la redundancia. Variedad de maderas. La terminación, la calidad, yo siempre digo, ¿no? Uno puede tener una selección muy buena de madera como materia prima, pero si después, por ejemplo, vos en la terminación superficial le pones no le terminás con la lija que corresponde, y no al tacto no está bueno, perdés todo el trabajo anterior. Bueno, Di Madera, Muebles Araucaria, por ejemplo, es un gran referente también, vendiendo en Brasil también muebles de diseño. Para mí, otra persona, aparte de vender piezas partes, que hay otro caso de éxito, La Nativa del Dorado es un aserradero que tiene una carpintería industrial que también a través de las rondas de negocios generó relaciones comerciales para vender piezas partes. Hasta la última vez que habíamos hablado, estaba desarrollando también las muestras para enviar. Lo mismo, por ejemplo, Grandes Bosques de San Vicente. Ellos vienen más desde el lado de primeros eslabones de la cadena de valor, pero ya se están como empezando a hacer algunos productos más terminados, inclusive revestimiento como producto final, con tratamientos bastante interesantes, así que bueno. Por ahí esos son los... Saben que aparte de la madera en su estado, bueno, natural, ya sea en placa o maciza, también tenemos por ahí la referencia de la melamina como material de trabajo en mobiliario, y también estamos trabajando bastante con Punto Mab de Posadas, que es un gran referente en cuanto a trabajo en melamina, y hace piezas partes relacionadas, como lo de ellos es más plano,
y ocupan tecnología CNC. Entonces, sus desarrollos tienen que ver con tapas de mesa, tapas de cajones, puertitas, también, o sea, es también otro nicho, o sea, dentro de la pieza aparte también está el piezapартista que no utiliza la madera propiamente dicha, pero MDF. Y una de las preguntas que te iba a hacer es en cuánto impacta en el sector, por ejemplo, el crecimiento tanto de demanda de la melamina como, no sé, pensaba, me parece que es Arauco la que tiene un catálogo de melaminas o de placas, básicamente, y creo que hay otra empresa que ya estaba sacando también sus propias placas, y ya estamos hablando de industrias grandes que entran en ese mercado, de dar ya un producto de ese tipo. Melamina como algo que el consumidor elige como económico. Tiene un impacto para la materia prima, es mínimo porque utilizan muy poquito. Todavía no, y ojalá que esto sí en algún momento pese en la balanza, pero hoy en día, digamos, los volúmenes para compra de melamina son enormes. He conocido casos de productores que por ahí se juntan y hacen grandes compras, pero bueno, todavía no es un material que por ahí la producción de emisiones incline la balanza, ¿no? Ok, válido. ¿Hay alguna pregunta entre los presentes, Pedro? No sé si no desactivaste la manito o querés hacer otra pregunta. Patricia, Eli, que te vi conectada. Sí, Con Pedro. respecto a lo que Daniela Acosta estaba preguntando, también por ahí hay casos como muy específicos, no sé si conocen el caso de Beta Creativa, no tiene que ver con el ministerio, es un caso por ahí que me parece interesante como reflotar, porque Beta, lentes de madera, no Beta Creativa, Beta lentes de madera. Ellos utilizaban descartes de madera nativa, piezas que en los aserraderos no le darían ningún valor comercial, y a través del procesado CNC, mucha prueba y error y demás, hacían unos lentes muy preciosos, creo que siguen, pero el valor, eso sí que me parecía muy interesante, el valor exponencial de la materia prima, que era nula prácticamente, al valor del lente, es un buen ejemplo de alto valor agregado, estratégico. Sí. Martín Gicio también escribía en el chat, quería consultar a Tabita sobre la experiencia de la feria Artefacta con la participación de firmas locales y la importancia de promover nuevas oportunidades comerciales para la producción mueblera. Sí, Artefacta fue una feria que se hizo en la rural de Buenos Aires hace aproximadamente un mes, un poquito más, y fue una feria que tenía como dos segmentos bien claros. Uno era mobiliario, industria nacional, pero otro era electrónica, y ahí había mucha importación. Era súper interesante porque vos veías los dos mundos, ¿no? Lo de la importación y la industria nacional, y cómo hoy en día eso es una tensión tremenda para el sector mueblero. O sea, hablando de tensiones, la posibilidad de competir lealmente es nula. Entonces, bueno, el sector de producción nacional, por suerte no se lo puso a competir con un sector de importados, era una de las características de la feria, por eso la elegimos. Nosotros participamos con 13 empresas, o 14, ya no recuerdo el número. Ministerio de Industria promovió una participación de exposición de muebles, y esto es para los que tienen producto terminado. Entonces, por ejemplo, Sillones Arcoiris de la ciudad de Oberá, que también empezó a trabajar en diseño con Misión Diseño, Industria Luz, que empezó a trabajar diseño con Misión Diseño también,
Araucaria Muebles, ellos no trabajaron misión diseño, pero tienen un valor diferencial muy interesante. Ellos están más al norte de la provincia. Ellos estaban de manera presencial, o sea, toda la feria con un stand, Ministerio de Industria ayudó a pagar el stand. Y después teníamos una comisión que viajó en combi y fuimos a la feria. De los 3 días estuvimos 2 días haciendo conexiones justamente muy relacionadas al pisaportismo. Entonces, se hicieron conexiones personales e individuales, porque los chicos y las empresas podían recorrer las industrias, las diferentes marcas que estaban ahí de muebles, y ofrecer su propio, o sea, lo que ofrecían, lo que pueden producir, su capacidad más creada. Y después rondas de negocio. Las rondas de negocio, sí, las rondas de negocio son, por un lado, tenés a los posibles compradores y a los vendedores, los posibles proveedores. Vos los juntás en reuniones 1 a 1 durante un ratito para que tengan la posibilidad de conocerse y poder pasarse contactos, que el posible comprador pueda ver la cartera de servicios, de productos, de capacidades que tiene esa empresa, y después se sigue la conexión. O sea, es una relación de negocios que empieza ahí y se va trabajando. No todas las empresas trabajan las relaciones comerciales hasta llegar a vender. A nosotros nos pasa que, por ejemplo, nosotros hasta ahora estamos viendo el resultado de la ronda de negocios que se hizo acá en Misiones del año pasado. Entonces, pero fue puramente por desarrollo de la empresa. ¿Sí? Después otra empresa te dice, no contacté a nadie. Entonces ahí ya no podés hacer nada, porque se quedó con todos los contactos, pero no quiso seguir contactándose con nadie. Entonces, nosotros solo facilitamos la posibilidad de que se encuentren, hagan match. Y después, la construcción de la relación es pura negociación de este posible comprador con el posible proveedor. Bien. No sé si hay más preguntas. Bueno, Daniela nos dice, gracias, y una más, en la cadena de valor de la madera, Misiones, ¿dónde debería poner sus energías en los próximos años? Diseño y arquitectura. Mm. Son las 2 disciplinas que pueden generar el valor diferencial para posicionar a la madera, digamos, en un lugar más especial. Digamos que son las que podrían promover el desarrollo de valor agregado, la inserción de tecnología para desarrollar productos o piezas partes o lo que sea, la arquitectura para cambiar el paradigma de casa de madera por casa de madera. Entonces, para mí son 2 importantes, y siempre tener en cuenta, o sea, los mercados van cambiando un montón, lo que quiere y requiere el mercado. O sea, hay que tener casi monitoreo de mercado. O sea, si sos empresa, tenés que tener internamente alguien que te esté monitoreando el mercado, como para que las inversiones tecnológicas también estén bien puestas, ¿no? Porque no son fáciles hacer inversiones tecnológicas, invertir en infraestructura, en capacitación de personal, porque además, o sea, el personal, cuando va avanzando en la cadena de valor, se va profesionalizando. Así que bueno, eso. Bien. Gracias, Tabita, por la presentación, y a quienes nos acompañaron en esta actividad del Círculo TAI. Esperamos sugerencias para las próximas actividades. Hasta la próxima.